Buenas tardes, nuevamente me presento, mi nombre es John Freddy Vargas, soy profesor de español y literatura del Colegio José Martí. Un saludo muy especial nuevamente aquí en Aprende en Casa de Líder. Hoy vamos a trabajar este libro que se llama Drácula de Bram Stoker, que ya tenemos, de Editorial Anaya. Es un libro que estamos trabajando con los estudiantes de octavo y quiero invitarlos en este momento a que hagamos ese recorrido, ¿sí? No podemos salir, estamos en casa, pero podemos hacer viajes virtuales. Entonces yo los invito a que me acompañen en este viaje virtual a partir de la novela de Drácula de Bram Stoker y una aplicación que hice para esta clase de Aprende en casa con Bram Stoker. Entonces aquí les estoy compartiendo pantalla. En el video les va a quedar el link al cual ustedes van a poder acceder y en ese link vamos a hacer como el recorrido. Los que quieran, digamos, ampliar ese recorrido, los que quieran, digamos, aprender más sobre el trabajo en esta plataforma de ArcGIS. Entonces aquí estamos, por ejemplo, aquí tenemos al escritor de la obra que es Bram Stoker. Aquí tenemos a Bram Stoker. Ahí están los datos de dónde nació, cuándo murió, ¿sí? ¿Qué hizo? Como datos históricos, biográficos del personaje del escritor de la obra de Drácula de Bram Stoker. Y bueno, ahora sí vamos a concentrar específicamente en la obra como tal, en la obra literaria, además que es una obra literaria creada para muchas películas, para muchas series, pero aquí vamos a ir como a la génesis de dónde nace esa idea o cómo se construye en un principio esta obra de Drácula. Entonces aquí tenemos que uno de los personajes principales es Jonathan Harker, por eso acá dice Tour literario de Jonathan Harker. Jonathan Harker es un agente de viaje, un agente inmobiliario que emprende un viaje hacia Transilvania, que es donde está el conde de Drácula, para llevar a cabo un negocio. Y el negocio que ellos van a llevar a cabo es la venta de un inmueble. Drácula está eh, interesado en adquirir un inmueble o una casa en Londres y entonces contacta a agentes inmobiliarios y es enviado Jonathan Harker a concretar este negocio. Y así empieza como la novela empieza con un viaje. ¿Sí? La novela está escrita con una especie de diarios de viaje. Entonces así empieza la novela y él empieza el viaje. Y aquí está, por ejemplo, él dice Jonathan Harker parte de Londres, de su ciudad natal. Sin embargo, Bram Stoker, que es el escritor, sitúa la narración del diario de su personaje en Bistris, con fecha del 3 de mayo. Ya vamos a ver dónde queda o qué es Bistris. Y aquí lo que estamos es como devolviéndonos, ¿no? Estamos haciendo el retroceso, el regreso del viaje. Entonces aquí tenemos que él realmente, Jonathan Harker, parte de Londres y después empieza a, a atravesar el mar inclusive para llegar a Transilvania. Después, aquí él llega, sale de Múnich el 1 de mayo a las 8:30, a las 8:30 de la tarde, con destino a Viena, y el trayecto lo hace en tren. ¿Sí? Recuerden que en esa época no habían aviones, sino que el viaje o el transporte, y eso es un elemento sociológico, histórico muy importante a analizar, porque la novela se sitúa pues en una época histórica victoriana, donde los viajes se hacían por mar, en tren, ¿sí? En tren de carbón, o en carruajes, o a pie. Nuestro intrépido viajero llega a Viena el 2 de mayo en las primeras horas de la mañana y su destino ahora es Budapest. Y aquí vamos llegando a Budapest. Aquí está Budapest. Budapest suscita en Jonathan Harker el recuerdo de la dominación turca junto con el alejamiento de Occidente y la entrada en Oriente. Ese también es un aspecto muy importante a analizar en la obra de Drácula de Bram Stoker, porque también nos va dando como ese recorrido, ese barrio histórico geográfico, en el sentido de que nos alejamos de Occidente y nos vamos adentrando a través de la obra, nos vamos adentrando
en la cuestión de Oriente, ¿sí? Y muy relacionado con el Imperio Turco. Y ahí ustedes pueden expandir las imágenes, les queda el recurso en la descripción del video, pueden expandir las imágenes pues, para ver en sí, digamos, más de cerca el recorrido, ¿no? Después de Budapest, se va para Rumania y llega a Klausenburg. Después del anochecer, Harker come pollo aderezado con pimentón, realmente era paprika candy, que es un pollo con cebollas, pimentón picante dulce, harina, mantequilla y media taza de zumo de tomate. Eso es como que ahí ya se empiezan a marcar ese contraste entre una cultura y la otra, porque en Occidente estamos acostumbrados a comer sin tanto condimento, aquí en Medio Oriente o hacia el Oriente consumen alimentos con más condimentos. ¿Listo? Eh, y él dice ahí que va a pedir la receta para su amada Mina. Ese es un elemento muy importante porque también nos deja ver un personaje machista. Un personaje machista que va a pedir la receta para su amada Mina. ¿Sí? Entonces aquí ya uno empieza a analizar un contexto histórico desde el aspecto geográfico, cultural, psicológico y de costumbres. Eso es lo importante y lo interesante de leer literatura. ¿Listo? Bueno, él está en Klausenburg, después sale para, bueno, él llega a Bistris, que es donde Bram Stoker sitúa la narración, y él está en Bistris, y ahí Bistris es después de Rumanía, y ahí en Bistris se queda en un hotel que se llama el Hotel Corona de Oro, que realmente existe. Yo tomé un fragmento que dice, el conde Drácula me había indicado que fuese al Hotel Corona de Oro para para mi gran alegría resultó ser completamente anticuado. Naturalmente, yo quería conocer lo mejor posible las costumbres del país. Entonces, démonos cuenta que a partir del viaje que emprende este personaje desde Londres y llega hasta Transilvania, vamos a ir viendo un recorrido histórico de costumbres. ¿Sí? Y en esas costumbres vamos a identificar esos aspectos del machismo, vamos a identificar aspectos culturales, vamos a identificar aspectos geográficos, vamos a identificar aspectos o curiosidades del lenguaje, del viaje mismo, de la comida, ya por ejemplo, ya lo vimos en un ejemplo anteriormente. Y él sigue en el viaje, y entonces está en Bistris, y recibe en el hotel la carta de Drácula. Recuerden que en esa época no había internet y la comunicación se llevaba a cabo a partir bueno, se podría decir que existía el telégrafo, pero también estaba el género epistolar o las cartas, que es algo que es muy importante de rescatar en estos momentos, y es la redacción de cartas. Usted redactar una carta a mano, ¿sí? Donde se pueda expresar sus sentimientos, sus ideas, o el sentir y el querer por alguien, o hacia una comunidad, y poderlo enviar. Entonces en esa época estaban las cartas. Recibe la carta de Drácula y él le dice, amigo mío, bienvenido a los Carpatos, le espero con impaciencia, duerma bien esta noche. La diligencia partirá mañana a las 3 hacia Bucovina, en ella hay un asiento reservado para usted. En el desfiladero del Borgo le esperará un carruaje que lo traerá hasta aquí, o sea, hasta el castillo. Confío en que haya tenido un feliz viaje desde Londres y que disfrute de su estancia en mi hermosa tierra, su amigo Drácula. Entonces ahí recibe la carta, ¿no? O sea, él está acercándose cada vez al castillo de Drácula, pero Drácula sabe dónde está él, ¿sí? Ese es un aspecto muy impresionante de esta obra. Luego llega al desfiladero del Borgo, ¿sí? Que es un desfiladero. Entonces ya va pasando, tengan en cuenta cómo pasa de occidente a oriente, y va pasando de una cultura a la otra, pero también se va alejando de la ciudad. ¿Sí? Ya no está de ciudad en ciudad, sino que ya pasa de una ciudad a un desfiladero y a un monte. El desfiladero del Borgo, y ahí están los montes Carpatos. Entonces ya ahí se va volviendo misteriosa la narración, porque abandona el mundo citadino tranquilo, urbano también y caótico, para adentrarse en las fantasmagorías y
y en la fantasía de los bosques encantados que quedan al norte de Rumania. Entonces aquí uno ya se va dando cuenta que por dónde va la historia. ¿Sí? Entonces él está en el desfiladero del Borgo, ya en el 4 de mayo, y él dice, cuando va con el del carruaje, le dice al preguntarle si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se santiguaron y tras asegurar que no sabían nada, sencillamente se negaron a seguir hablando. Estaba tan próxima a la hora de la partida que no me quedó tiempo para preguntar a nadie más. Todo era muy misterioso y no precisamente tranquilizador. Entonces, vemos también cómo en el viaje este personaje se va transformando, transfigurando, porque sus emociones van cambiando. ¿Sí? Está digamos, en un momento de calma, pero poco a poco esa calma se va a ir desplazando por pensamientos y por acciones que él va viendo en las gentes que están muy cerca y saben del castillo de Drácula, pero no quieren decir de qué se trata, y entonces él como que los ánimos le van cambiando. Entonces eso es un elemento muy importante en la literatura porque nos permite ver que toda literatura habla de un viaje, ya sea hacia otro lugar, pero también puede ser un viaje interior en el que mis sentimientos que antes tenían fijos se van desfigurando y se van transformando y diluyendo para dar cabida a otros sentimientos. Esa parte también es muy importante analizarla en esta obra. Bueno, llega el desfiladero, los Montes Carpatos, y acá dice que Jonathan Harker describe su viaje por los Carpatos así. Por los recovecos de estas colinas verdes de lo que allí llaman tierra de Nitel, discurría la carretera, que se perdía al doblar una curva herbosa o se desaparecía entre las copas de los pinos que se desperdigaban aquí y allá por las laderas de las colinas como las lenguas de fuego. La carretera era accidentada, sin embargo, parecía que volábamos sobre ella a velocidad febril. Yo no entendía entonces el objeto de tanta velocidad, pero evidentemente el conductor estaba empeñado en llegar en cuanto antes al desfiladero del Borgo, que era donde lo iban a recoger. Eh, entonces aquí vamos a expandir un poco la imagen. Bueno, aquí está la imagen de los Montes Carpatos y se dan cuenta ustedes que ya es desolado y misterioso, ya es la naturaleza, ¿no? Bueno, Montes Carpatos, sigue recorriendo los Montes Carpatos para llegar al castillo de Drácula. Y dice Jonathan Harker, a veces, como la carretera se abría entre bosques de pinos que en la oscuridad parecían cerrarse sobre nosotros, las grandes masas de color gris que se derramaban sobre nosotros, las grandes masas de color gris que se derramaban sobre los árboles, producían un efecto particularmente misterioso y solemne que fomentaba los pensamientos y macabras fantasías engendrados a primeras horas de la tarde, cuando el sol poniente proporcionaba un extraño relieve a las nubes fantasmales que entre los Carpatos parecen culebrear incesantemente por entre los valles. Entonces aquí vemos en esta imagen a qué se refiere Jonathan Harker cuando se van acercando poco a poco a, a los Montes Carpatos, que es donde está el castillo. Y aquí, por fin, nuestro intrépido viajero llega al castillo del conde Drácula y dice, bueno, acá dice, Jonathan Harker, nuestro intrépido viajero, llega por fin al castillo del conde Drácula. De repente, dice él, caí en la cuenta de que el cochero detenía los caballos en el patio de un amplio castillo en ruinas, de cuyas altas y negras ventanas no salía ni un rayo de luz y cuyas almenas semiderruidas mostraban una línea mellada que se recortaba entre el cielo iluminado por la luna. Y las almenas es como cada uno de los prismas que coronan los muros de las antiguas fortalezas para resguardarse en ellas los defensores, y son como las fortalezas que están en la parte de arriba donde se atacaban antes en un castillo. Y mellada quiere decir que faltó de uno más dientes, quiere decir que fue atacado. Es un castillo que fue atacado y en un castillo donde se vivió como una guerra, se luchó como una guerra. Y ahí es donde vive también el conde Drácula, en esa, pues en ese castillo. Pasamos al siguiente link y aquí en este link pues los invitamos. Bueno, este link son los estudios geográficos anteriores al viaje que hace Jonathan Harker. Jonathan Harker
a medida que va narrando acá en su novela de Drácula, va narrando la historia, él cuenta que él hizo unos estudios geográficos sobre el terreno y el lugar al cual iba a ir. Y esa es una característica muy importante de un personaje de la ilustración, como lo es Jonathan Harker, y ese momento histórico victoriano, donde la gente o las personas accedían al conocimiento no por la red, sino yendo a la biblioteca. Y en la biblioteca, que es el Museo Británico, y aquí está el mapa de la biblioteca. Yo sé que ahorita no podemos salir, pero ustedes pueden ir allá virtualmente. Él empieza a consultar y a mirar cosas. Vamos a darle clic acá. Ustedes le pueden dar clic ahí a esa imagen y empezar a navegar por la biblioteca. Entonces aquí está un recorrido por la biblioteca del Museo Británico. Y en esta biblioteca del Museo Británico, pues ahí podemos acceder a las diferentes culturas pues que allí bueno, que allí se almacenan. ¿Ja? Y también podemos recorrer los diferentes sitios. Y él lo que hizo fue como estudiar en esta biblioteca, ¿sí? El lugar hacia el cual se dirigía. La siguiente pestaña dice datos curiosos del viaje a Transilvania de Jonathan Harker. Y es interesante porque aquí empieza a presentar, por ejemplo, esta conversación con una anciana. Dice así. Eso fue el 4 de mayo. Dice Jonathan Harker. Justo antes de marcharme de Distris, la anciana subió a mi habitación y me dijo histéricamente, tiene que irse. Oh, joven Herr, ¿sabe qué día es hoy? Le contesté que era 4 de mayo. Ella negó con la cabeza y dijo, sí, claro, pero ¿sabe qué día es? Al contestarle que no lo entendía, prosiguió. Es la víspera de San Jorge. ¿No sabe que esta noche, cuando el reloj marque las 12, los espíritus malignos alcanzarán todo su poder? ¿Sabe a dónde va y a lo que va? Entonces aquí ustedes pueden darle clic, ¿sí? A esta palabra San Jorge y ahí les arroja, porque pues ella le estaba diciendo que es la noche en que las almas digamos, como malignas salen y se apoderan de la noche. ¿Sí? Y si uno le da clic ahí, si uno le da clic ahí, nos aparece la imagen de San Jorge o la historia de San Jorge, ¿listo? Pero aquí está la leyenda de San Jorge, que fue el que derrotó a los espíritus malignos, ¿listo? Aquí tenemos un hombre lobo, que es algo muy parecido a lo que aparece en la historia, porque aparecen hombres lobos, ¿sí? Eh, y aquí tenemos gente de la población. ¿Listo? Y ahí tenemos apuntes filológicos que ustedes pueden consultar, apuntes religiosos, ¿sí? Que son interesantes como para tener un contexto de la historia, ¿sí? Un contexto de la historia de Drácula. ¿Listo? Ahora vamos al tour literario por el castillo del Conde Drácula, recuerdan ustedes que aquí Jonathan Harker llegó y empezó a escribir cómo veía el castillo desde afuera. Pues aquí ya él empieza a contarnos qué ve en el castillo. Y estas imágenes, bueno, algunas las tomé del libro, propiamente del libro, este libro que tenemos acá, las tomé del libro. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Jonathan Harker, cuando entra al castillo y cuando lo recibe el conde Drácula. Y aquí tenemos, por ejemplo, una imagen que aparece en el libro, que es el castillo, como lo ven ahí, lúgubre, gris y sombrío. Aquí tenemos como una descripción de la habitación. Aquí tenemos una imagen digamos, del conde Drácula. Hay unos apuntes muy interesantes que incluí acá, que son como las esas sensaciones que tiene Jonathan Harker, cómo es el hombre del castillo versus el hombre de la ciudad. Recuerden ustedes que Jonathan Harker es un hombre de ciudad y Drácula, en cambio, es un hombre de castillos, temas de historia, ¿sí? Como que es una contraposición entre lo nuevo, moderno, con lo clásico, ¿sí? Y eso es muy interesante de analizar. Esta es la portada del libro que trabajé con ustedes. Aquí hay, por ejemplo, él encuentra tesoros, él se da cuenta que, Jonathan Harker se da cuenta que él no se refleja en un espejo. Eso es para que ustedes lo lean y tengan un contexto más cercano a la obra de Drácula. También aparecen tres mujeres, fantasma,
que se convierte en el lobo, por eso aparecía anteriormente la imagen del lobo, licántropo. El tema del erotismo en Drácula, que es muy importante también analizarlo, aquí están las mujeres. Antropofagia o canibalismo, que hay una parte donde uno dice, bueno, y aquí se comen los niños, ¿sí? Devoran los niños. ¿Cuál es el plan de Drácula? Esta imagen me gusta mucho, esta que está aquí, porque es la imagen de una película que es muy famosa, del expresionismo alemán, y hablan de, bueno, se lleva esta obra al cine. Ya se ha llevado una anteriormente, pero esta es como una de las más antiguas. Se lleva esta obra de Drácula al cine. ¿Listo? Aquí descubriendo el misterio. Y esta parte es muy, muy interesante porque aquí el Jonathan Harker se asoma a un ventanal a ver la luna y la luna así como está, y él ve que se desprenden unas moticas, ¿sí? Como unas moticas, unos destellos, ¿sí? Como un polvito de la luna, y eso se va convirtiendo en unos fantasmas. Aquí en la imagen del libro, cuando descubre dónde duerme Drácula, y aquí tenemos el reto 1, que es un jueguito, que espero que ustedes lo hagan. El reto 1, que es ayudar a escapar a Jonathan Harker del castillo de Drácula. Aquí la desesperación de Jonathan Harker, y aquí está lo que ustedes deben hacer. Ojalá lo puedan hacer, y la idea es que esto pues se vuelva como un videojuego, ¿sí? Porque ustedes pueden imprimir esta hojita, ¿sí? Ampliarla, le dan clic ahí, la pueden imprimir o la pueden copiar y pegar y empezar a jugar como liberarían a Jonathan Harker. Aquí, según esta descripción, ¿sí? De Drácula, la idea es que ustedes hagan un dibujo en esta hojita o en cualquier hoja, lo pueden hacer, de Drácula. ¿Cómo se imaginan ustedes la propia versión de Drácula? ¿Sí? Y el reto 3 es ingresar a la siguiente página para explorar el castillo, que sería este castillo. Ah, bueno, pueden ingresar a este link o pueden ingresar a este video y hacer el recorrido virtual. Aquí está el castillo. Y ustedes pueden dirigir el recorrido por donde quieran. Y era lo que les estaba diciendo ahorita, como no podemos viajar y no podemos salir porque estamos en pandemia, lo pueden hacer aquí en las redes. Y aquí ustedes van dirigiendo como la visita. Pues es un pregrabado, pero pues ustedes van dirigiendo la visita y van viendo. Además que esa música es muy diciente, ¿no? Y van a conocer, no lo voy a reproducir todo, porque van a conocer ustedes por dentro, el castillo por dentro. El castillo de Drácula. ¿Listo? Pueden ingresar acá a este link, ya lo vamos a abrir. Google Earth, y ahí en ese link pues, se pueden desplazar, digamos, por los lugares, a Transilvania, Rumania. Aquí pueden hacer muchas cosas. Todo lo hacen desde el recurso. ¿Listo? Y por último, un último reto, si ustedes lo quieren hacer, después de haber leído cada una de después de haber viajado y leído cada una de las pestañas, aquí pueden responder una encuesta de evaluación de la obra de Drácula de Bram Stoker con la fecha, la hora, los nombres, el curso, y empezar a responder. ¿Sí? Acá pueden responder. Recuerdan que hicimos una imagen, ¿sí? De cómo era Drácula, la pueden subir acá y después dejar una opinión. Y eso es todo, ese es todo el recorrido del viaje literario que emprende nuestro intrépido Jonathan Harker, y espero que ustedes lo acompañen. Y eso es todo por la clase de hoy. Un agradecimiento muy especial al IDEP que nos permite pues hacer esto. Y aquí en la descripción del video o en el chat queda el link del recurso para que ustedes lo puedan explorar.